Forum, continuando con Guillermo Moreno. ¿Está aquí, Luis? ¿Quedé mal? Sí, yo le ¿Por dije. qué, sí, por qué Guillermo Moreno espera el fin del tercer periodo de Leonel Fernández para interponer una instancia, o depositar una instancia e imputarle una serie de delitos, de infracciones contra la cosa pública? No pudo haberlo hecho cuando él era presidente, la Exacto. pregunta quizás. Bueno, realmente nosotros durante este año interpusimos un recurso contra el senador Félix Bautista solicitando el juicio político porque identificamos actos que ameritaban eso, y también interpusimos un recurso frente a varios funcionarios en la Cámara de Cuentas. En esos momentos nosotros nos focalizamos, teníamos las informaciones respecto de esos casos. Habíamos tenido acceso a las auditorías de la Cámara de Cuentas y entonces estaban implicados. Y recurrimos a esas instituciones. Ahora, ¿qué es lo que resulta? Que nadie, y para todos fue una sorpresa, todo este tema del déficit fiscal, el volumen del déficit fiscal a partir del 17 de agosto. Es decir, de una u otra manera sabíamos que había un problema en la economía, que se había mucho despilfarro, mucha corrupción, pero esto fue como un estallido frente a toda la sociedad. Descubrir de pronto que el déficit fiscal de este año originalmente era 187 mil millones de pesos. Y luego todavía se ratifica que es mucho más, estamos ya hablando de 205 mil millones de pesos. Entonces, esto como telón de fondo, en alguna medida, nos obliga, nos impulsa a que tiene que haber responsable de estas cosas. Y no solamente tiene que haber responsable, tiene que haber alguien que le reclame a ese responsable. Y ante la inercia del Ministerio Público, porque muchas de estas cosas no deberíamos ser los ciudadanos, porque para eso pagamos en el Estado unos funcionarios para que vigilen mientras nosotros estamos laborando en nuestras oficinas, o caminando en las calles, o durmiendo. Hay unos funcionarios que deben vigilar la seguridad nuestra, de la sociedad, y la seguridad de los bienes públicos. Entonces, ante un ministerio público que no ve, que no oye frente a ese reclamo, que no se alarma frente al hecho de que hay un déficit fiscal de ese tamaño, que hay muchas evidencias de que en ese déficit fiscal influyó actos de corrupción, o tuvieron presencia actos de corrupción que son en parte lo que explican ese volumen de despilfarro público, y ante un ministerio público que no actúa, ante unas autoridades que no piden respuesta o que no dan respuesta, entonces alguien tenía de la sociedad que reaccionar, y reaccionar precisamente para interpelar o requerirle a la autoridad competente que abriera una investigación. Nosotros en el fondo, lo único que hemos hecho es, y no tiene más mérito que eso, si es que tiene algún mérito, lo único que hemos hecho es ir con un conjunto de hechos vinculantes al expresidente Leonel Fernández y a algunos de sus funcionarios a requerirle al Ministerio Público que lo investigue. Y yo he dicho muchas veces, si luego de la investigación resulta que nosotros estamos equivocados, es decir, que en la República Dominicana no hubo obras sobrevaluadas, yo soy el primero que pediría públicamente excusa. Ahora, hay muchos elementos indiciarios, probatorios, que nosotros aportamos en la denuncia, que nos hacen pensar que efectivamente detrás de todo este déficit fiscal hubo un gran despilfarro de recursos públicos, hubo violaciones reiteradas a la ley, y hubo además de eso actos evidentes de corrupción. Y lo que le hemos ido a pedir al Ministerio Público es, como el funcionario que tiene el monopolio de la investigación en el Estado democrático nuestro, que lo investigue. Y nosotros nos atenemos al resultado de esa investigación. Y si hemos reaccionado frente
la pretendida desestimación es porque el Ministerio Público la ha desestimado o pretendido desestimar sin hacer la investigación. Guillermo, algunos economistas sentados aquí han explicado lo que es un déficit, incluso va más allá y dicen que en determinados momentos económicos los estados entran en déficit. Por los llamados ciclos económicos. Exacto. Y de alguna manera en alguna otra ocasión tú un poco has salido más del déficit y te has metido en otro tipo de infracción. ¿Tú consideras que, porque el déficit puede ser una mala administración, cuáles fueron las imputaciones hechas a Fernández? Y otro aspecto que tú lo sabes por tu experiencia y creo que lo vamos a compartir, nunca he creído, y nos tocó trabajar en momentos que quienes nos designaron eran absolutamente divorciados de lo que pensábamos. Nunca he creído que el decreto tiene que maniatar a un representante del Ministerio Público. A ti te pasó y te pasó lo que te pasó. Sí. Entonces, yo no creo en este caso, al parecer, aparte del afecto que declara el procurador y la admiración que le tiene a uno de los imputados por la instancia, sí. Al parecer él insiste en que no fue bien redactado el asunto. Sí, vamos por partes. Lo primero es que se ha querido manipular, que nosotros, la denuncia se fundamentó en que un déficit fiscal era sinónimo de delito o fraude fiscal. Nosotros entendemos con mucha claridad la diferencia. Un fraude fiscal es cuando una institución tiene una obligación de pagar al fisco determinada cantidad de impuestos y lo evade. Eso es la figura del fraude fiscal. Eso lo pueden cometer las empresas, las personas privadas. En nuestra denuncia penal no aparece la palabra ni delito fiscal ni fraude fiscal. Eso es bueno que lo aclare. Aparece la palabra déficit fiscal. Ahora bien, es que lo técnico tienen que aclararlo, sí. Porque si solamente se maneja lo político con Guillermo, podría... Eso debilita el asunto. Claro, entonces ¿qué resulta? Pero entonces eso es una falsedad intelectual que yo la puedo entender en el discurso del expresidente Leonel Fernández como mecanismo de defensa, ¿verdad? Que diga un delito, un déficit fiscal no es sinónimo de un déficit fiscal y entonces manipule la denuncia. Lo que no la puedo aceptar es en el Ministerio Público. Porque yo le puedo aceptar al expresidente Leonel Fernández que para defenderse trate de trastocar los conceptos y decir que nosotros lo que estábamos hablando era de que delito fiscal era sinónimo, déficit fiscal era sinónimo de delito. Pero eso no me lo puede decir el Ministerio Público, porque eso es falsedad intelectual. Y eso entonces es a conciencia manipular una denuncia para favorecer, en este caso, al imputado, al denunciado. Entonces, claro, entonces no se menciona la palabra fraude fiscal ni delito fiscal. Incluso nosotros sabemos que hay corrientes económicas que propician que en el Estado haya cierto déficit fiscal como parte de un concepto del manejo de la economía del Estado. Es decir, nosotros el problema nuestro no es el déficit fiscal. Lo que ha pasado es que de pronto un déficit fiscal que en la República Dominicana representa 8.5 del Producto Interno Bruto, que se produce de un salto de un año a otro, o en un país donde en el presupuesto estaba establecido que el déficit iban a ser 22.000 millones de pesos y de pronto son 205.000 millones de pesos, es decir, 8 veces el déficit planificado, tiene que motivar a que busquemos la explicación. Entonces una explicación puede ser un desastre natural, pero resulta que no es así. ¿Cuál fue el hecatombe? Que el 2012 era un año electoral. Entonces, nosotros le aportamos al Ministerio Público informaciones muy concretas, simplemente para que le investigara. En primer lugar, las nominillas. Nosotros le aportamos al Ministerio Público la investigación, en el cual parte esa investigación de la admisión que hace el propio expresidente Leonel Fernández en un almuerzo de directores de periódicos
donde él admite que desde el año 2005 en el Estado se pagan nominillas. Y hay una investigación periodística que